Shalom, shalom a casa de Israel en Europa y las cuatro esquinas de la tierra. Sean todos ustedes bienvenidos, Bruin Gambain, a este su canal, Raíces Hebreas, la voz del Shaddai. Amigos, amigas, Ajim Be'ajayot, hermanos, hermanas, hoy tenemos un tema precioso. El tema es Yahshua, la Torah viviente y los 613 mandamientos, o misbot, palabra hebrea para mandamiento. Aleluya. Doy un saludo a todos los hermanos que están con nosotros, que se conectan, que son fieles. Seguidores de este canal, Raíces Hebreas, la voz del Shaddai, allá en toda Latinoamérica, en Cuba, en República Dominicana, en Panamá, en México, en Honduras, también en Venezuela, Colombia, Perú, Ecuador, Chile y también Argentina. Bendito sea nuestro Abba que está extendiendo este reino por toda la tierra. Aleluya. También a los hermanos que nos ven desde Estados Unidos, desde Miami, allá en Texas, en Carolina del Norte, también en Las Vegas, también en la parte occidental de Estados Unidos. Y bueno, un abrazo para todos, muchas bendiciones. Y comenzamos con este precioso tema del día de hoy, Yahshua, la Torah viviente y los 613 mandamientos. Vamos a presentar un estudio detallado desde la perspectiva hebrea, como siempre, sobre Yahshua y su relación con la Torah viviente. También los 613 mandamientos. Este estudio se enfoca en cómo la figura de Yahshua es entendida dentro del contexto hebreo, ¿verdad? Su conexión con la Torá y cómo su vida y sus enseñanzas pueden ser interpretadas a la luz de los 613 mandamientos. Yahshua y la Torá viviente. Yahshua es conocido comúnmente como Jesús o Jesucristo. Es una figura central en el cristianismo, en el catolicismo y también en las raíces hebreas, claro. Pero su vida y enseñanzas tienen profundas raíces en la cultura hebrea. Para comprender a Yahshua desde una perspectiva hebrea es esencial examinar su relación con la Torá, la ley divina dada a Moshe en el monte de Sinaí, y cómo él encarnó y cumplió los 613 mandamientos, los misbot, que forman el núcleo de la vida del pueblo de Israel. La Torá no es solo un conjunto de leyes, no señor, sino una expresión viva de la voluntad de Dios para su pueblo Israel y todo aquel que quiera venir a los pies del Mashiach, Yahshua. Yahshua, como judío observante, vivió y enseñó dentro de este marco. Su vida puede ser vista como una manifestación de la Torá viviente, es decir, la Torá encarnada en la persona de Yahshua. Yahshua como la Torá viviente, mis queridos amigos, y para muchos esto tal vez es nuevo, en la tradición hebrea, la Torá es considerada la palabra viva de Dios. También para las culturas occidentales, donde ha llegado el cristianismo y el catolicismo, la Biblia es sagrada. Es un regalo divino que guía al pueblo de Israel en su relación con el Creador y con los demás. Yahshua, como judío devoto, no solo enseñó la Torá, sino que también vivió de manera plena y perfecta. En ese sentido, él puede ser entendido como la Torá viviente, es decir, la encarnación de los principios y mandamientos de Dios. Ahora vamos a ver Yahshua y la observancia de la Torá. Yahshua nació en una familia judía y creció en un contexto donde la observancia de la Torá era central. Según el Evangelio de Lucas, en el capítulo 2, verso 21 al 24, sus padres lo llevaron al templo para cumplir con los ritos de purificación y presentación, siguiendo las leyes de la Torá. A lo largo de su vida, Yahshua participó en las festividades, guardó el Shabbat y enseñó en las sinagogas, demostrando su compromiso con la ley mosaica. Yahshua es el cumplimiento de la Torá. En el Sermón del Monte, en Mateo 5, 17 al 20, Yahshua declaró: No penséis que he venido para abrogar la Torá o los profetas. No he venido para abrogar, sino para cumplir. Esta declaración es crucial para entender su relación con la Torá. Yahshua no vino a abolir la ley, sino a cumplirla en su totalidad, mostrando su profundidad y significado espiritual. Yahshua como la palabra encarnada, esto lo podemos leer en el Evangelio de Juan, capítulo 1, que es el libro, mejor dicho, es el Evangelio, que cuando venimos del catolicismo al protestantismo a- al Evangelio, ¿sí? Pasamos de ser católicos a conocer más la palabra de Dios, a leerla más. Es una de las costumbres de presentarnos el libro de Juan, ¿sí? Nos regalan el libro de Juan. Entonces allí vemos que empezando el primer capítulo hay una introducción a la palabra, quien es Yahshua. Yahshua se describe como el logos en griego, la palabra, ¿no? Que se hizo carne. Este concepto tiene paralelos en la tradición hebrea, donde la Torá es vista como la sabiduría divina que existía antes de la creación del mundo. Yahshua como la palabra encarnada personifica la Torá y se revela su pleno significado.
Yahshua y los 613 mandamientos, como ustedes pueden observar en sus pantallas, vemos la imagen con la Torá y el número 613. Los 613 mandamientos o mitzvot de la Torá son el núcleo de la vida hebrea. Estos mandamientos se dividen en positivos, los que se determinan como hacer, y los negativos de no hagas, no hacer. Y cubren todos los aspectos de la vida, desde las relaciones humanas hasta el culto a Dios. Yahshua, como judío observante, cumplió estos mandamientos y enseñó su cumplimiento desde una perspectiva de amor y justicia. Ahora, dentro de estos mandamientos se destacan los mandamientos éticos y morales. Yahshua enfatizó los mandamientos relacionados con el amor a Dios y al prójimo. En Marcos capítulo 12, 28 al 34, cuando un escriba le preguntó cuál era el mandamiento más importante, Yahshua citó el Shema, ¿sí? Que se encuentra en Deuteronomio capítulo 6, versos 4 y 5, y agregó, amarás a tu prójimo como a ti mismo. Esto está en Levítico capítulo 19, verso 18. Dice, estos dos mandamientos resumen la esencia de la Torá. No quiere decir que solamente se cumplan estos dos mandamientos, sino que estos dos mandamientos encierran el resto de los 613 mandamientos en sí mismos. Ahora, también hay mandamientos rituales y ceremoniales. Yahshua también cumplió con los mandamientos rituales, como la observancia del Shabbat, las festividades y las leyes de pureza. Sin embargo, enseñó que estos mandamientos deben ser practicados con un corazón sincero y no como meras formalidades. Por ejemplo, en Mateo 23:23, criticó fuertemente a los fariseos por descuidar la justicia, la misericordia y la fe, a pesar de su estricta observancia de los detalles de la ley. También hay mandamientos y el reino de Dios. ¿Qué relación hay entre los mandamientos y el reino de Dios? Yahshua proclamó, la llegada del reino de Dios, un tema central en su enseñanza. Este reino no anula la Torá, sino que la lleva a su plenitud. En el reino de Dios, los mandamientos se cumplen no solo en acciones externas, sino también en la transformación interna del corazón. Yahshua y la interpretación de la Torá. Yahshua no solo cumplió la Torá, sino que también la interpretó de manera profunda y radical. Sus enseñanzas a menudo iban más allá de la letra de la ley para revelar su espíritu. Por ejemplo, la ley del amor. Yahshua enseñó que el amor es el cumplimiento de la Torá. En Mateo 22, 37 al 40, resumió toda la ley en el amor a Dios y al prójimo. Este enfoque no niega, ojo, no niega los mandamientos específicos, sino que los integra en un marco de amor y compasión. También la justicia y la misericordia. Yahshua enfatizó la importancia de la justicia y la misericordia, temas centrales en la Torá. En Mateo 5:7 él declaró, dichosos los misericordiosos, porque ellos alcanzarán misericordia. Esta enseñanza refleja el espíritu de la Torá, que busca la justicia social y el cuidado de los más vulnerables. También debe haber una pureza de corazón. En el Sermón del Monte, Yahshua enseñó que la pureza no es solo externa, sino interna. Por ejemplo, en Mateo 5, 27 al 28, extendió el mandamiento de no cometer adulterio para incluir los pensamientos y deseos impuros. Esta interpretación profundiza el significado de la Torá y llama a una transformación interior. Aleluya. ¿Qué tal les ha parecido hasta ahora esta preciosa exposición acerca de la conexión de Yahshua haciendo la Torá viviente y la relación que tiene con los mandamientos? Antes de llegar a una conclusión, vamos a retomar algunos puntos y concretarlos, diciendo que Yahshua es reconocido como la Torá viviente, lo que significa que en él se encarna y se cumple perfectamente la enseñanza, instrucción y voluntad de Yahweh expresada en la Torá. Su vida, enseñanzas y sacrificio no anulan los 613 mandamientos de la Torá, sino que los confirman y los llevan a su máxima expresión espiritual. Los 613 mandamientos son las instrucciones dadas por Yahweh a Israel a través de Moisés y abarcan todas las áreas de la vida, incluyendo la relación con Yahweh, el trato con el prójimo y normas de justicia. Créame, amados amigos, que todas las naciones han basado, de una u otra manera, sus leyes sociales, sus leyes de justicia en la Biblia. La han tenido como base. Yahshua enseñó que la esencia de estos mandamientos se resume en dos principios fundamentales. Recordemos, amar a Yahweh con todo el corazón, con toda el alma y con todas sus fuerzas. Y también el segundo, amar al prójimo como a uno mismo. Sin embargo,
Esto no significa que los demás mandamientos sean irrelevantes, sino que deben ser entendidos y practicados en la luz de estos dos principios. Yahshua no abolió la Torá, sino que la cumplió y enseñó a vivirla correctamente, mostrando su significado más profundo y espiritual. Para concluir, Yahshua representa la voluntad perfecta de Yahweh en acción, y su vida demuestra cómo vivir conforme a la Torá de una manera que refleje amor, justicia y misericordia. Yahshua, desde la perspectiva hebrea, volvemos a reiterar, es la Torá viviente, la encarnación de los principios y mandamientos divinos. Su vida y enseñanzas no solo cumplen la Torá, sino que también revelan su pleno significado y propósito. Al vivir los 613 mandamientos con amor, justicia y misericordia, Yahshua muestra el camino hacia una relación auténtica con Dios y con los demás, con el prójimo. En este estudio, mis queridos amigos, hemos llegado al final. ¿Sí? Invita a una comprensión más profunda de Yahshua dentro de su contexto judío, destacando su papel como cumplimiento de la Torá y su llamado a vivir una vida de obediencia y amor. La Torá, lejos de ser un conjunto de reglas obsoletas, es una guía viva y dinámica que encuentra su expresión más plena en la vida y enseñanzas de Yahshua. Mis queridos amigos, que el Eterno me les bendiga, les guarde y espero que haya sido de gran bendición. Aprovechemos todas estas connotaciones que nos da la Biblia, la palabra de Dios, para que las pongamos en práctica y que esa luz que nos brinda nuestro amado Mesías sea para que nosotros podamos vencer en cualquier situación que podamos estar enfrentando, sabiendo que en su palabra hay poder, en su palabra hay libertad, en su palabra hay vida. Muchas bendiciones y nos vemos en una próxima oportunidad en un nuevo estudio. Bendiciones, shalom, shalom, amigos, amados, Leitraot, shalom, Ahim.